Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en la ciudad de Oleita, en casa de mi hermano Freddy Dubón, uno de los profesores nuestros de la parte de la cátedra ministerial, en específico imparte la asignatura en el Instituto Bíblico Internacional del Estado de Kansas, en Ciudad Independent, Missouri. La asignatura, repito, ética de ministro, ética ministerial. Mi nombre es Joaquín W. García, director del Instituto Bíblico. Aquí estamos reunidos 4 maestros del Instituto Bíblico que atendemos lo que es teología, diferentes materias, diferentes cátedras. Y no queríamos solo para nosotros esta palabra, sino para compartirlo con ustedes en familia también. Y es muy agradable, muy precioso escuchar siempre al maestro. Hoy hay muchos llamados del Señor y el llamado del maestro es uno de los llamados que llevan consagración, lleva mucha dedicación también, porque el alumno, los estudiantes de la ciencia de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios, deben de recibir del Espíritu de su maestro para poder tener entendimiento, para recibir la iluminación del Espíritu Santo. Y yo quería darle la palabra. Aquí tenemos a Freddy Dubón, Joaquín W. García, repito, el hermano José López y el hermano Felipe. Cada uno de ellos va a hablar un ratico compartiendo algo de su materia en el Instituto Bíblico, y ellos para que ustedes reciban la bendición que en el día de hoy hemos decidido compartir entre nosotros en familia, porque después vamos a tener una pequeña comidita, porque los maestros nos reunimos, oramos y también comemos. Los invitamos. Y el maestro Felipe Sala quería compartir parte de su cátedra, de su experiencia como maestro. Gloria a Dios. ¿Qué materia estás impartiendo? ¿Quieres comentar? Actualmente estoy compartiendo al tercer nivel la materia de doctrina del Espíritu Santo en teología bíblica y sistemática. Terminé hace una semana de impartir la clase la revelación del misterio de Cristo a través de toda la Biblia. Y primeramente Dios, después de doctrina del Espíritu Santo, estaremos tratando la materia de apostasía. Y pues para gloria de Dios el Señor nos ha permitido el privilegio de ser parte del Instituto Bíblico. Gracias al Señor me gradué yo en la tercera generación y me llamó el ministerio de enseñanza, y el Señor me ha respaldado hasta el día de hoy. Quisiera comentarles algo sobre las materias que he impartido y leer en esta escritura Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, para introducir ahí algún comentario sobre lo que hemos aprendido e impartido en el Instituto Bíblico. Dice así la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa vida eterna que solo en Cristo podemos encontrar y que necesitamos conocer. ¿Cómo vamos a recibir esa vida? ¿Cómo vamos a recibir a Cristo como Señor y Salvador si no le conocemos? Si no hay quien nos hable, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fuesen enviados? Entonces es necesario el ministerio de enseñanza, es necesario un instituto bíblico autorizado en la autoridad de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, para traer estas verdades, estas revelaciones al pueblo de Dios. Porque aún el pueblo de Israel, cuando vino el Señor Jesucristo, no le recibieron, no lo conocieron, de hecho lo tomaron como un impostor, como un malhechor, y así fue como lo crucificaron.
Aun cuando había mucha revelación a través de todo el Nuevo Testamento, Dios estuvo hablando al pueblo de Israel por medio de símbolos, señales, tipos, figuras, fiestas. Todo eso simbolizaba y tipificaba al Señor Jesucristo. Todo ese tiempo vino hablando Dios al pueblo de Israel, pero ni aún así lo conocieron porque no escudriñaron las Escrituras. Por eso Él les decía, a vosotros les parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Amén. Realmente si hubieran puesto más atención a ello, hubiesen recibido la revelación del misterio de Cristo. Pero en su eterno poder y deidad, nuestro Dios Todopoderoso todo lo tiene en su control, y sabemos que por la rebeldía de Israel, por el rechazo de ellos, nosotros obtuvimos la salvación como el pueblo gentil. Todo el Señor nada le tomó por sorpresa. Él ya tenía preparada el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, el que Él viniera a pagar y morir por nuestros pecados, dice en Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Así es que Dios ya tenía el medio de salvación para nosotros y nos lo reveló a través de las Escrituras. Pero es necesario que conozcamos el misterio de Cristo, porque los días son malos. También me ha tocado, para gloria de Dios, de impartir la clase de sectas y ocultismo. Y ahí se da uno cuenta de tanta mentira, tanta falsedad que se está moviendo en el tiempo presente. Como decía Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que intentan pervertir el evangelio de Cristo, porque evangelio solo hay uno. Y si alguien predica otro tipo de evangelio, como decía Pablo, sea anatema. Por eso es necesario conocer la revelación del misterio de Cristo, saber cómo son las doctrinas, conocer la justificación, la regeneración, la salvación y la santidad a la que nos llama el Señor, porque su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es tan importante que consideremos su palabra, consideremos las materias, las doctrinas, aprendamos más de Él. Amén. Y recibamos el poder que el Señor dio a la iglesia cuando ascendió a los cielos. Cuando el Señor Jesucristo fue resucitado, ascendió, se sentó a la diestra de Dios Padre, y entonces cumplió su promesa cuando dijo, y yo os enviaré a otro Consolador. Y así fue como lo envió, y el día de Pentecostés fue recibida esa promesa y vino sobre todos los que estaban en el aposento alto y hablaron en otras lenguas. Vino el poder del Espíritu Santo. Por eso les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tan importante es el poder, la manifestación del Espíritu en el tiempo presente de la iglesia, para que una vez predicada la palabra, el Evangelio de Cristo, en la sana doctrina, las señales le sigan a esa predicación. La gloria sea para el Señor. Que Dios les bendiga, y confiamos en el Señor que sea de bendición y que pudieran ponerse en contacto con el Instituto Bíblico si gustan recibir alguna más información. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Felipe Sala. Qué preciosa Cristo. la palabra de Dios. Gloria al Señor. El don del maestro es de arriba. El don del maestro es algo precioso. Y aquí tengo a mi lado una persona que amamos mucho en el Señor, todos los maestros del instituto, nuestro hermano José López. Ahí tiene también varias cátedras en el instituto. Somos 9 profesores, pero aquí estamos 4. La fundadora del instituto, la maestra, está por allá, pero hoy dijo que está de vacaciones, está de cocinera con nuestras esposas que están allá cocinando. Yo los invité a ustedes, pero yo sé que no pueden venir, vamos a comer por ustedes. Pero aquí está José. ¿Nos puede hablar algo de Romanos? Que yo sé que es algo, esa materia de Romanos. Yo pensé, cuando el Instituto Bíblico se fundó hace tantos años, yo impartía Romanos, y el Señor me dijo un día, hijo, ahora se la vas a entregar a José López. Y yo, Señor, lo que usted diga. Y José López lleva la cátedra de Romanos. Amén. Qué bendición. Para la honra y gloria de Dios. Realmente las cosas del Señor son maravillosas. Bendito sea Dios, quien ha hecho todas las cosas y ha establecido un lugar de instrucción como es el Instituto Bíblico Internacional, que ahorita está radicado en Independence, Missouri. Realmente ha sido de bendición para todas
todas las personas que hemos cursado ahí. Empezamos como alumnos y por la bendita gloria del Señor, ahora el Señor nos ha llamado al ministerio de la enseñanza. Dentro del instituto, como mi hermano Joaquín, el director y fundador, habló, hay muchos maestros, pero en esta ocasión el Señor ha permitido que bajo su voluntad estemos escudriñando junto con los hermanos que estudian en el instituto la cátedra de Romanos. Y como bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos, en su capítulo 1, verso 16, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es algo muy maravilloso entender esas palabras, porque hoy en día la apostasía es grande, pero cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra del Señor y lo vemos nosotros a través del libro de Romanos, que en sí la salvación Dios la regaló al hombre y no tiene ningún precio. La salvación se la dio el Señor, y a través del libro de Romanos uno entiende el caminar del cristiano, porque es así. El libro de Romanos es prácticamente el caminar del cristiano. Dios le enseña a uno cómo es que uno estaba perdido. Romanos del capítulo 1 al capítulo 2 habla cómo es que el hombre está perdido hoy en día y cómo es que no hay salvación para el hombre, sino es a través únicamente por la fe de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Del capítulo 2 al capítulo 5, Romanos nos habla a través de la justificación, a través de la fe de Jesucristo. Y como vemos nosotros, es algo muy maravilloso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Sin ningún precio. Cuando una persona apóstata quiere ponerle un precio a la salvación, ya no es de Dios. Dios se la regaló al hombre, porque nosotros no podemos pagar la salvación, es imposible que el hombre tenga la suficiente capacidad para pagar su salvación. No, el hombre, la salvación es gratis. Dios se la regala al hombre, pero es únicamente a través de la fe en el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Por eso es que está establecido que nosotros solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Amén. Y realmente, pues, mis amados hermanos, ustedes que nos ven y nos escuchan en su momento, realmente nos gozamos, porque es necesario que el hombre aprenda estas verdades fundamentales del Evangelio, porque por eso es que hoy en día muchos se pierden, como está escrito a través de los tantos siervos del Señor. El pueblo del Señor hoy en día se pierde por falta de conocimiento. El conocimiento es la clave de la salvación. Por eso es que Jesucristo vino. Él vino a dar su palabra y lo dejó establecido. Dice la Escritura que nosotros estamos limpios por medio de la palabra del Señor. Nosotros entramos a la gracia de Dios y adquirimos conocimiento a través de la Escritura. Si nosotros nos manejamos en la palabra del Señor y nos santificamos día con día, mis amados hermanos, cuando venga Cristo vamos a estar preparados. Cuando venga Cristo vamos a escuchar esa voz maravillosa, que muy pronto Aleluya. El Señor viene por su iglesia. Gloria a Dios. Mis amados, yo les hago una invitación a que escudriñemos las Escrituras, porque es la base de todo cristiano, las Escrituras. Y el libro de Romanos es un libro muy maravilloso. El que logra entender Romanos entiende su salvación. Amén. Si usted quiere ponerse en contacto con el instituto, yo creo que mis hermanos pueden proporcionar la dirección y número de teléfono para que ustedes puedan venir y ustedes puedan informarse más acerca del instituto. Mis amados hermanos, la sabiduría viene de Dios y la inteligencia emana del Altísimo. El conocimiento del Altísimo nos da a nosotros seguridad en nuestra salvación. Y así que Dios me los bendiga grandemente. Tiempo con mi hermano Joaquín, director Amén. Y fundador del Instituto Internacional. Gloria a Dios, mi alma alaba a Cristo. Qué precioso, hermano José, sobre Romanos. La revelación, la inspiración está en las Escrituras, y por eso en ella y por la fe en Cristo tenemos la vida eterna.
es necesario ser iluminado por el Espíritu Santo. El Señor nos dejó, el Señor es el autor del método de interpretación de las Escrituras. El método literal, gramatical, histórico. Él se lo decía ya en los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, cuando lo ven que atraviesa la pared y se les aparece a sus discípulos. Ellos, ¿qué piensan? ¿Que han visto un fantasma? Mire, soy de carne y hueso. Se recuerden que de esto estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas. Quiere decir que es un método de interpretación de las Escrituras literal, gramatical e histórico, porque la suma de su palabra es verdad y la palabra es sumamente pura, de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Nosotros necesitamos interpretar las Escrituras. Nosotros, existen reglas, existen tipos, existen visiones, existen sueños. Dios tiene un idioma y ese idioma es diferente al hombre. Dios nos habla a través de hombres. Así fue la visión de Nabucodonosor para explicar todos los gobiernos gentiles y Daniel lo interpretó. Hablaba a través de diferentes animales, fieros, cómo iba a ser el carácter de cada gobierno, de lo que estaba explicando a Nabucodonosor. Y repito, Daniel interpretó la visión del hombre metálico, dándole todo el futuro de la humanidad, y inclusive se le reveló por medio de Gabriel las 70 semanas. Viene el ángel y es importante tener entendimiento, es importante tener sabiduría por medio de la iluminación del Espíritu, y el ángel Dios lo encarga para que Daniel, y se lo dice varias veces, he venido para que tengas entendimiento, para impartirte sabiduría. Nosotros necesitamos tener entendimiento ahora. A partir del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto se funda la iglesia con poder, y por medio de la iluminación del Espíritu podemos interpretar. El escrito está, que es el método de Jesucristo para interpretar literal, gramatical, históricamente las Escrituras. De por sí, el método judío era literal y se interpretaba literalmente las Escrituras. Se toma a Esdras como un ejemplo cuando esto comenzó, cuando Esdras comenzó a leer la ley. Ya después, cuando vinieron como reformistas, cuando regresaron al pueblo de Israel viniendo de la cautividad. Bendito sea Dios. La palabra es sumamente importante, tiene reglas de interpretación, tenemos que estudiar las reglas de doble cumplimiento profético. Quería hablar algo de esto aquí en la palabra de Dios. Vamos a ir a Santiago para terminar rapidito, porque queremos compartir un tiempo no muy corto, pero sí provechoso, porque siempre es importante la palabra de Dios. Primera de San Pedro Apóstol, capítulo 1. Primera de San Pedro Apóstol, capítulo 1, del verso 10 en adelante. Voy a tocar unos aspectos sobre la correcta interpretación de las Escrituras para evitar espíritu de error, para evitar espíritus que vienen sensuales a querernos desviar de la verdad. Dice Primera de San Pedro capítulo 1, comienzo en el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando Pedro a la iglesia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que es el que está en nosotros, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras de ellos. A esto se les reveló a los profetas de Israel, que no para sí mismos, sino para nosotros, la iglesia, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, se plantea en Apocalipsis. El espíritu de Cristo se derramaba no de una manera universal como fue con la iglesia, pero sí se derramó sobre los patriarcas, sí se derramó sobre cada profeta de Israel. Y cada profeta de Israel había recibido la revelación para predicar, ¿no? La cruz de Cristo, que es los sufrimientos, y la gloria, que sería la segunda venida, que vendrían después de estos sufrimientos. Aquí hay una regla de doble interpretación profética. Otro ejemplo de una regla de doble interpretación profética, dos eventos: la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y tenemos también en Joel 2:28 el derramamiento del Espíritu Santo, número 1 para la iglesia, número 2 para Israel, cuando allá al final ya del Armagedón, cuando Israel recibe la revelación y recibe el bautismo del Espíritu Santo entrando en el milenio. Quiere decir de que se iba a derramar sobre toda carne el Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, conocer, tenemos que estudiar, porque Dios a quien llama, capacita, equipa y envía. Y nosotros necesitamos
tener la revelación. No todo es leer la palabra, tenemos que tener ciencia, tenemos que recibir del espíritu de un maestro la revelación, la inspiración por medio del Espíritu Santo en las Escrituras y cómo entender y cómo lograr la iluminación caminando con el Espíritu de Dios, porque es el que nos guía a toda verdad y nos dice lo convenir. Y quiero continuar para que vean qué precioso, y para terminar ya mi pequeña participación. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, dice en el verso 18, repito, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, ya después que vimos esta regla de una interpretación profética, quiero leerle algo que dice en el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi énfasis en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amar los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Quiere decir de que las Escrituras nos revelan de que la cruz estaba, antes que Dios hiciera el ciclo de la tierra, ya tenía el sacrificio del Cordero preparado para la salvación de una humanidad que Él iba a crear. Esa es nuestra fe. Habíamos sido predestinados para una salvación tan grande. En Romanos 8, 29 y 30, anótalo, en Romanos 8, 29 y 30 se habla de esta secuencia, cómo Dios nos llama, nos salva, nos predestina y nos glorifica también. Dios ya nos ve en gloria, hermano. Amén. Nosotros ya estamos en gloria. Dios nos ve, la cruz, esa es la doctrina de la cruz, la salvación, la santificación y la glorificación de nuestros cuerpos, que es cuando nuestros cuerpos, 1 Corintios 15, a la resurrección de los muertos lo explica, esta etapa de transformación, cuando los muertos serán levantados en gloria, nuestro cuerpo que esté dormido, nuestra alma arriba, viene el arrebatamiento, la resurrección, y sin Cristo poner los pies solo en las nubes, en la tierra, en las nubes, en esa primera venida, ya explicada aquí, que son los sufrimientos, su primera venida, la que vino a la cruz, como siervo sufriente, Él viene en las nubes y va a levantar la iglesia. Primeramente, los dormidos en Cristo resucitarán de entre los muertos a su iglesia, que está durmiendo hace siglos, y arrebatará a los vivos sobre la tierra, como Pablo lo explicaba en 1 Tesalonicenses 4. Es una bendición de Dios poder entender la palabra, poder entender la profecía histórica, poder entender la profecía futurista, llamada la escatología, la de los acontecimientos finales, porque podemos ver cuál es el futuro de la doctrina de la cruz, la glorificación, los eventos que aún no se han cumplido, que fue revelado en el Antiguo Testamento al profeta Daniel, la revelación de las 70 semanas, y también el libro del Apocalipsis, la revelación, que trabaja unido en esta revelación del tiempo final con el libro de Daniel, todo el Apocalipsis, los eventos futuros, los juicios de los sellos, las trompetas, los juicios de las copas. Es una gran bendición conocer toda la palabra de Dios y los eventos en el cielo, que cuando vayamos a los cielos, la iglesia será llevada ante el tribunal de Cristo, que es el bimá, o el asiento de la recompensa, donde Cristo nos dará nuestra recompensa de lo que hicimos o no hicimos estando en el cuerpo, para después entregársenos las vestiduras blancas, amén, y pasar a la boda del Cordero. Y abajo en ese momento, un intervalo de 7 años, estará ocurriendo la tribulación, la gran tribulación, Armagedón, juicio de Israel y las naciones gentiles y milenio, y después a toda la eternidad. Qué hermosa es la palabra de Dios. Yo le quiero dar oportunidad a mi hermano Freddy, que con tanto amor nos invitó a su hogar a compartir un pescado que está especial. Ya sentimos el aroma, pero primero ahora estamos en la comida espiritual. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo voy a ser muy breve porque gracias a Dios mis hermanos ya dieron casi toda la revelación de la Biblia. Solo me falta a mí hablar de la ética ministerial, lo que es la clase que yo estoy dando. Y esa clase se trata, hermanos, de cómo un ministro de Dios debe vivir su vida, ¿verdad? ¿Y a dónde podemos aprender eso? Pues en la palabra del Señor. Aquí en 1 Timoteo 3, 1 al 7 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea,
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El 6, no un neófito, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gloria al Señor. Ahí está hablando de los requisitos, hermanos, de los ministros de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que dar testimonio en la iglesia, dar testimonio afuera de la iglesia también. Debemos de gobernar bien nuestra casa, que es la primera iglesia que Dios nos da. Tenemos que dar testimonio a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque ¿de qué sirve de que nosotros vayamos y les hablemos a la gente de cómo debemos de vivir como ministros, pero llego a mi casa y no vivo esa palabra? Eso es muy tremendo, hermanos, porque se trata de las cosas del Señor. Como ministros ahora vamos a enseñar la palabra de Dios y tenemos que vivir la palabra de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo en la ética ministerial, hermanos. También se habla, ¿verdad? Porque en estos días se ve que tantos hermanos han caído, hermanos. Tanta gente, bueno, que se llaman pastores, no están siguiendo la palabra porque no estudian la palabra, no dan buen testimonio, son falsos. Entonces, como ministros debemos de saber la palabra y vivir la palabra. Y hay mucho más, pero para que aprendan más tienen que ir al Instituto Bíblico Internacional. Aleluya. Gloria a Dios, mi alma lo ha visto. Hemos compartido la palabra. Qué interesante haber estado aquí reunidos como maestros con nuestras esposas, nuestra familia. Y un aplauso para Cristo. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros. Amén, gloria a Dios. Aleluya.